Lul. Buenos días. ¿Me escucha bien ahí? Sí. Bueno. Nada, saludos a quienes nos siguen también por internet. Un saludo a todos los que estamos aquí. La verdad que es un privilegio poder estar juntos y poder sentir la presencia de Dios. No hay nada, para un cristiano no hay nada mejor que estar en la presencia de Cristo. Y cuando la iglesia empezó, dice que las iglesias eran fortalecidas y acrecentadas por el poder del Espíritu Santo. Y es bueno de que estemos juntos en comunión, buscando en oración la palabra de Dios, que Dios nos hable, buscando recibir la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y en la iglesia es donde recibimos todas estas cosas, donde somos fortalecidos, donde nuestra fe es acrecentada y vamos creciendo en la gracia de Dios, ¿no? Tampoco buscamos crecer en número, aunque si crecemos mejor, gloria a Dios. Lo que sí que buscamos es poder ser fieles a la palabra de Dios, poder ser fieles al mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra, y sabemos que esto va a tener un crecimiento a las vidas, ¿no? A veces hay iglesias donde la gente se siente bien con su pecado. Esto es una mala señal. Esto es una mala señal. Cuando una persona está en pecado y se esconde en una iglesia y la palabra no viene con poder, y la palabra no obra, y la palabra no trae una claridad de dónde está viviendo, esto es una mala señal. Pero sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y pone en claro los pensamientos, ¿no?, del corazón. Pone en claro, me gustaba leer esta noche, pone en claro, la palabra de Dios pone en claro nuestros corazones, nuestras vidas, en la manera en la que estamos andando. Por eso, la persona que no quiere abandonar el pecado no se va a sentir bien. No se va a sentir bien delante de la palabra de Dios. Hay personas que piensan que por venir solamente a la iglesia ya llevan una vida cristiana, pero no debemos de dejar que la gente viva engañada. En un principio está bien, ¿no? Pues si no viene aquí, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos? Está bien, pero si pasa el tiempo, y a veces pasan los años, y no hay una reacción a la palabra de Dios, hay un problema. Porque solamente en Cristo hay salvación. Esto decían Pedro y Juan, guiados por el Espíritu de Dios. Dice que recibieron esa unción y dijeron en Hechos 4:12, solamente en Cristo hay salvación. Entonces, no es en la iglesia te puede ayudar, la iglesia te va a fortalecer, como digo, vamos a ser fortalecidos aquellos que queremos vivir en santidad, aquellos que queremos seguir cambiando, que queremos seguir mejorando nuestras vidas, y que hemos entendido que debemos de andar en el temor de Dios, y hemos entendido que para nosotros es un privilegio, no es una carga pesada, las cosas de Dios, ¿verdad? Para mí no es una carga venir a la iglesia. Si en tu vida es una carga venir a la iglesia, hay un problema. Hay un problema. Y tampoco, como decía el salmista David, no digas que los tiempos de antes, ¿qué dicen?, eran mejores que estos. No digas eso. No tiene nada que ver, los tiempos no eran mejores antes. Ahora estamos en el tiempo que Dios quiere que estemos, y ahí debemos de rendir nuestro corazón y buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que ese hambre no se aparte nunca de nuestras vidas, ¿no? De querer andar despiertos a su voluntad, no andar dormidos, ¿no? Porque un cristiano puede andar dormido, ¿no? Un cristiano se puede mezclar con el mundo, ¿no? La Biblia está llena de advertencias donde nos hablan, ¿no?, de tener cuidado, pero de tener cuidado de nuestro propio corazón, ¿no? Pablo envió a Timoteo a
liderar una iglesia donde había un problema de doctrina grande, de falsos maestros, y el consejo que le da: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero primero le dice que tenga cuidado de él mismo, que tenga cuidado de su propio corazón, porque si no tiene cuidado del mismo, ¿de qué valdrá la doctrina? La doctrina nos tiene que llevar a vivir una vida de acuerdo a esa doctrina que estamos predicando. Nuestras vidas tienen que ir de acuerdo, tienen que funcionar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Esto es algo muy, muy importante que tenemos que saber. Cada persona dará cuenta a Dios de su pecado y de su vida, ¿no? Dice la palabra del Señor que el Padre no dará cuenta por el pecado de su Hijo, ni el Hijo dará cuenta por el pecado de su Padre. Decía el profeta Ezequiel: el alma que pecare, morirá. Entonces, ¿qué nos habla? De que cada uno tiene que responder a Dios de una manera personal. Y nadie puede responder por nosotros, ¿no? El Señor lo que quiere hacer contigo es algo muy particular, muy personal, quiere hacer en tu vida. Pero solamente tú puedes despertar a eso que Él quiere hacer contigo. Solamente tú puedes despertar a su palabra. Vamos a estar en Jueces hoy leyendo una historia. En Jueces 6. Dice que ya había muerto Josué. Josué fue un hombre de Dios, ¿no? Todos conocemos la historia. Josué y Caleb, ¿no? Esta gente que tuvieron fe, que tuvieron un celo de andar en la palabra de Dios y en el temor del Señor. Pero dice que en Jueces capítulo 2, versículo 10, vamos a ir al 6, pero si alguien quiere leerlo ahí, 2.10, Jueces 2.10. Sí. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, y ahora que Él había hecho por Israel. Bueno, pues dice que Josué vino una generación, de la generación que estuvo con él. Cuando esa generación murió, luego otra generación que se levantó, dice que no conocieron a Dios ni la obra que el Señor había hecho por Israel. Entonces vemos que esta gente no despertaron en ese momento, no despertaron a lo que el Señor quería hacer en sus vidas, y vivieron consecuencias que ahora vamos a leer por estar llevando una vida de espaldas a Dios, ¿no? Siempre hay consecuencias cuando llevamos una vida de espaldas al Señor. Cuando queremos convivir con el pecado en nuestras vidas, siempre va a venir la miseria, siempre va a venir la pobreza espiritual, ¿no? Y el Señor no quiere que vivamos conformados en esta situación. Pero dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Bueno, tenemos una responsabilidad nosotros, ¿no? De que la gente que está cerca de nosotros sepa la obra que el Señor ha hecho. Esto es importante, que la gente sepa la obra que el Señor ha hecho, pero como os digo antes, tiene que haber una respuesta de una manera personal a Cristo, ¿no? El sacrificio de Cristo es para ti de una manera personal, y nadie puede pagar por tus pecados ni dar cuenta por tus pecados. Solamente Cristo te puede limpiar, solamente Cristo te puede justificar. Y vamos a leer en Jueces 6, vamos a estar aquí un rato. Dice así: los hijos, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas, los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de la tierra de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dice, Jehová le dijo en el versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bueno, los madianitas en ese momento era un pueblo muy poderoso. Dice, se calcula que habían 450 madianitas por cada israelita. O sea, echa la cuenta. Uno se tenía que enfrentar a 450 personas. Del versículo 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Bueno, aquí vemos que el Señor suelta la mano a su pueblo 7 años, un tiempo, ¿no? Y aunque el Señor tenía el control de todo, porque el Señor es soberano, a causa de ese pecado, a causa de haber dejado a Dios, tenían que ser tratados en sus corazones. El Señor no podía convivir con ese pecado, ¿no? El apóstol Juan dice que el mensaje que os hemos anunciado es luz. Dice, y no hay ninguna tiniebla en Dios, cuando habla del Señor, ¿no? Sigue hablando Juan y dice que si confesáis vuestros pecados, Él es justo y fiel, y os perdonará todos los pecados. Sigue hablando Juan en el capítulo 2, versículo 1, dice, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo. Bueno, aquí el Señor suelta a este pueblo y lo suelta por 7 años. Y dice en el versículo 2 que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y dice que los israelitas estaban empobrecidos en ese tiempo, estaban en miseria.
Dice que se hicieron cuevas, estaban en las cuevas y se metían dentro de las cuevas para esconderse. No enfrentaban, no querían enfrentar. Se estaban escondiendo por aquello que ellos pues estaban viviendo. Dice también que trabajaban, sembraban, pero cuando iban a recoger el fruto, ¿qué pasaba? Que venía el enemigo y les quitaba el fruto, y les quitaba los ganados. Y dice, hemos leído, que no tenían ni qué comer. Fíjate en la situación que ellos se encontraban, ¿no? Y esto era a causa de su desobediencia para con el Señor. Y aquí podemos aprender muchas cosas, ¿no? En estos versículos que hemos leído. En el versículo 6 dice que de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, caso de los madianitas, Jehová envió. Aquí, ¿no? Dice que a causa de Madián, a causa de lo que ellos estaban viviendo, clamaron. Y el versículo 7, y cuando clamaron a Dios, ¿qué pasó? Que Jehová envió al profeta, envió la situación para que ellos pudieran salir donde estaban metidos, ¿no? Pero me llamó la atención esta mañana cuando leía en cuevas. En cuevas. Una cueva, ¿qué es lo que hay en una cueva? Oscuridad. Humedad, frío. Mira, eso es muy bueno, frialdad. Frío. Y esto es lo que el pecado trae a nuestras vidas. El pecado trae pobreza, el pecado trae miseria, el pecado trae falta de bendición a nuestras vidas. Porque tenemos un Dios que es justo. Tenemos un Dios que nos ama y que Él es justo y no nos deja vivir a nuestra manera. Aquí los dejó 7 años experimentando la derrota, pero porque su actitud no había sido una actitud de obediencia al Señor. Bueno, los cristianos, estoy seguro, si eres una persona que has nacido de nuevo y tienes una relación con Dios, estoy seguro que si ya llevas un tiempo, que habrás experimentado las dos partes. Habrás experimentado lo que es vivir bajo el favor de Dios, ¿no? Que ya no hace falta tanto. Aquí se esforzaban mucho por sembrar para recoger el fruto, pero cuando iban a recogerlo, el enemigo se adelantaba, no podían, por mucho que hicieran, no podían, porque los cielos estaban cerrados. Pero también hemos experimentado que cuando andamos bajo el favor de Dios, las cosas fluyen, ¿verdad? La bendición fluye, la providencia de Dios fluye en nuestras vidas y todo lo que viene del cielo fluye en nuestros corazones. Cuando estamos andando de una manera digna del Evangelio y estamos obedeciendo al Señor y andando de una manera sincera. Andando de una manera sincera, pues vemos que en nuestras vidas experimentamos estas cosas, ¿no? Pero como digo, estoy seguro que muchas de las personas que están aquí hemos estado en los dos lados de la moneda, ¿no? A veces que las cosas no van, que ves faltas de bendición. Lo primero que uno tiene que hacer cuando tu familia no funciona, cuando la iglesia no funciona, lo primero que uno tiene que hacer es examinar su propio corazón, su propia vida. Tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Por qué? ¿No? Y esto es bueno porque la Biblia siempre nos está llamando una y otra vez a examinarnos, examinar nuestras vidas. Y aquí, como digo, dice que no tenían ni que comer. Estaban sumergidos en la pobreza. Estaban sin fruto. Estaban sin fruto, no tenían fruto. No podían experimentar y comer de ese fruto. No había un provecho del fruto porque el fruto venía del enemigo y lo robaba.
Dice en el Evangelio de Juan que yo os he puesto para que llevéis fruto y mi nombre sea glorificado y vuestro fruto permanezca. El fruto tiene que permanecer en nuestras vidas. Ese es el llamado de Dios para ti, que tú tengas fruto, que el fruto de Dios permanezca en tu vida, ¿no? Pero debemos de aprender, ¿no? Debemos de aprender a que el Señor tome el primer lugar en nuestros corazones y vivir bajo el temor de Dios, porque vemos, ¿no?, que cuando el favor de Dios está en nuestras vidas, como decía, las cosas fluyen. En el momento que los hijos de Israel clamaron a Dios, en el momento que clamaron a Dios y quisieron dar la espalda a ese pecado, clamaron a Dios, dice que el Señor envió. El Señor movió las cosas para que ellos podían salir de la situación donde estaba. Llamó a Gedeón. Gedeón, el Señor lo llamó valiente y esforzado, cuando Gedeón lo único que muestra cuando habla con el Señor es debilidad y falta de fe, pero el Señor no ve las cosas como nosotros las vemos. El Señor no ve las cosas como nosotros las vemos. El Señor ve más allá y le dijo a Gedeón: valiente y esforzado, ve con esta tu fuerza. Y a este hombre Dios lo llama para liberar a Israel de los madianitas, como decía. Era un hombre que no tenía mucha preparación, ¿sabes? Era un hombre que no tenía la capacidad, pero sí tenía la voz de Dios hablando a su vida, el llamado de Dios. Esto es lo importante. Entonces, si leemos la historia, la podéis leer luego en casa si queréis, se juntaron 22.000, me parece, o 32.000, lo leía esta mañana. Bueno, total, sí, en el versículo, capítulo 7, vamos a leerlo, capítulo 7, del 1 al 7, que lo lea en voz clara, si lo lee. Levantándose, pues, de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arós, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo que llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se dogare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los medianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Bueno, pues aquí vemos que el pueblo de Israel eran 32.000 en ese momento. Y iban a ir para la guerra, ya Gedeón estaba con ellos, y Dios le dijo a Gedeón: mira, no vayas con tanta gente, no vayas a pensar que la victoria viene de ellos, ¿no? Y vayan a caer en orgullo, vayan a caer
en soberbia. Esto llevándolo al plano espiritual a veces es lo que produce nuestra capacidad humana. A veces nuestro conocimiento también, cuando el conocimiento no lo llevamos a la práctica, a nuestras vidas. La capacidad humana produce este orgullo, ¿no? Y Dios le dijo a Gedeón que se quitara polvo, ¿no? Dice que se quitaron 22.000 y quedaron 10.000 y aún 10.000 les parecía mucho y al final quedó con 300. Con 300 hombres. 300 hombres ir a luchar contra los madianitas era una locura. Eso era invencible, eso era impensable, eso no, como son las cosas de Dios, como son las cosas de Dios, ¿verdad? Cristo es nuestra victoria. Da igual lo que enfrentemos, lo grande que sea el problema, lo grande que sea la situación, la enfermedad, lo que sea. Cristo es nuestra victoria. La victoria está en Jesús, no está en nosotros. El apóstol Pablo dijo, no teniendo confianza en la carne. Él había entendido. El apóstol Pablo había entendido. No tenía confianza en la carne, no tenía confianza en él, tenía confianza en Cristo. Por eso, en la misma carta de Filipenses, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Cristo todo lo podemos. Y era imposible, ¿no? Vencer a los madianitas, como digo, se quedaron 300 y la manera que Dios les dijo que lo que tenían que hacer era algo, una locura. Dice que en el versículo 8, que habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, fueron con unas trompetas y tenían que sonar ahí las trompetas y era lo que ellos tenían que hacer. Pero lo que tenían que hacer, por encima de todo, era obedecer a Dios. No era tanto la manera, la forma, los medios, era obedecer. Así. Aleluya. Y Dios estuvo con ellos. ¿Sabes? Y dice que los amalecitas eran como las langostas en multitud. Esto fue una victoria que dio el Señor, pues como cuando cambia un corazón y cambia una vida. Eso es algo imposible. Cuando el Señor a veces saca una vida de la prisión espiritual, de la cárcel, el Señor sigue haciendo cosas imposibles en nuestras vidas. Él sigue obrando lo imposible. Por eso a veces nosotros damos ya por perdido situaciones, a veces incluso nos podemos rendir a ciertos pecados, pero el consejo de esta mañana, el ánimo, que no te rindas, que en Cristo hay victoria. En Jesús hay victoria, ¿no? Y me gusta como Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. El Señor ve en ti según sus ojos. ¿Sabes? Y a veces el diablo lo que te quiere hacer ver y te quiere hacer sentir mal por lo que pueda haber en tu vida hoy. ¿Sabes? Pero el Señor está esperando solamente que podamos responder a Él, para que Él siga haciendo la obra en nuestras vidas. Y Él ya estuvo en el futuro, Él ve la obra. Él ve la obra. Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Nuestra parte es confiar en Él y depender de Él. No era casualidad que se reducieran a 300. Era para mostrar la gloria de Dios y enseñarles a ellos, que tuvieran claro que las victorias venían del Señor. Entonces podemos aprender en esta mañana que nuestra victoria viene de Cristo. No hay problema que no podamos enfrentar con Cristo. Y como decía antes cuando empezaba la reunión, es importante que nosotros seamos una iglesia donde la persona que está en pecado, cuando entra aquí y habla con vosotros y escucha la palabra, y que se le remueva. Se le remueva.
¿Para qué? No para condenarle, todo lo contrario, para que pueda arrepentirse, pueda ver su pecado y pueda huir, salir de la situación. Yo sé que esto lo produce la palabra de Dios. Hay personas que se tiran escuchando años, pero llega un momento, y ese momento tiene que llegar, donde la persona se tiene que decidir. Se tiene que decidir. Tiene que llegar ese momento. Estamos entendidos de ello. Llega ese momento donde la persona tiene que decidirse, porque no se puede andar en dos caminos. Jesús dijo en los evangelios: o estás conmigo o estás contra mí. Es muy fuerte, pero no se puede estar en el mundo y en la obra de Dios y mezclarlo todo, ¿no? Si tú has nacido de nuevo, tú vas a buscar lo que es santo. Y te vas a sentir mal con el pecado, y te vas a sentir mal en las conversaciones que no son conversaciones que glorifican a Dios, y ahí vas a estar. Entonces, es bueno que el mensaje que demos y que lo que gire en torno a nuestras conversaciones y todo, como digo, las personas que nos escuchan se les pueda remover en ellos y puedan darse cuenta y tener claridad de lo que hay en sus vidas. No podemos dejar que la gente viva engañada. A ver, no podemos dejar que la gente viva engañada. Yo no quiero vivir engañado. Entonces no podemos dejar que la gente viva engañada. Tenemos que ser fieles a Dios y hablar su palabra y tener consejos basados en la Biblia y no consejos basados en nuestro humanismo y en lo que nosotros pensamos que es, ¿no? Entonces, yo quiero animar en esta mañana, ¿no?, a que podamos ver que el pueblo de Dios en esta situación, cuando clamaron al Señor, cambió todo. Cuando clamaron al Señor, cambió todo. Y esto ocurre en nuestras vidas también, ¿no? ¿Qué es lo que cambia todo? Cuando clamamos al Señor. Clamamos al Señor. En el capítulo 6, versículo de Jueces, en el versículo 34, bueno, el 33 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los amalecitas se reunieron con él. Bueno, vemos el respaldo de Dios, dando ese espíritu, ¿no?, para obrar en la situación. Entonces, Gedeón, hemos visto que sí, él tenía sus cosas como todo, pero lo importante es que había un llamado, que había un respaldo de Dios, que eso es lo que nos da la garantía. Eso es lo que nos da la garantía en nuestra vida. Hay un llamado de Dios, hay un llamado a la salvación. ¿Tú has sentido ese llamado en tu vida? ¿Has sido limpiado? Ese llamado tiene que estar contigo. Y vamos a leer Juan 3, y lo dejamos, Juan 3, 19 al 21. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, está hablando
de que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la propia luz de Cristo, ¿no? Y habla de dos personas, ¿no? Dos tipos de personas. Los que hacen lo malo, dice que estas personas que hacen lo malo, aborrecen la luz. Y en el versículo 21 habla de los que practican la verdad. Hay una práctica, quédate con eso esta mañana, hay una práctica de la verdad. No hay un conocimiento solo de la verdad, de quién es la verdad, sino hay un día a día, hay una práctica en nuestras vidas. Y aquel que practica la verdad, dice que viene a la luz, no tiene problema. Vamos a Cristo, vamos a la iglesia, vamos con los hermanos. ¿A dónde queremos estar? En nuestro sitio. Ahora, cuando huimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué huimos a veces? A veces huimos porque sabemos que no estamos andando como tenemos que andar. Como lo hizo Nicodemo. ¿Sabes? Y andamos en esas cuevas como andaba el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Lo que hemos leído. Y incluso hay gente que evita encontrarse a los hermanos porque, ¿sabes? ¿Vale? Pero cuando estamos andando como hay que andar, vamos a la luz. Es donde la familia de Dios. Es nuestro sitio. Y vamos a Cristo. Él es la luz. Y estamos ahí, ¿no? Entonces, animaros, ¿no? A que haya una práctica de la verdad en nuestras vidas. Que esto sea un constante en nosotros, ¿no? Y nada, que Dios os bendiga, vamos a hablar un rato.